Muy buenas tardes, yo soy Janet Villarreal y les doy la más cordial bienvenida a su programa Laboratorio Escénico. En esta ocasión, transmitiendo desde el lobby del Teatro Espacio Rogelio Villarreal Elizondo de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hoy dedicaremos nuestro programa al teatro. Hace unas semanas, la Facultad de Artes Escénicas vivió intensamente su Festival Universitario de Artes Escénicas UANL 2014, en donde se congregaron diferentes directivos de las Escuelas Superiores de Arte Dramático, maestros de teatro y estudiantes para vivir intensamente esta fiesta escénica. Para iniciar, los invito a que vean conmigo un fragmento del montaje Segundo Cuerpo, a cargo de los estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Vamos a verlo. ¿Cuándo llegará el día en que ya no nos duela? En mi casa, cuando se metieron a robar. Esas cosas pasan en el país. No se mueva. No se mueva, mae. Llegas a tu casa y de repente, no se mueva, mae. No se mueva. En un segundo, todo se esfuma. Esas cosas pasan en el país más feliz. Jugué fútbol. Todos creían que sería doctor. Fui. El trabajo de mi tata. En un momento. Hice globos. Amenicé cumpleaños. ¿A quién le importa el trabajo de mi mamá? Todo se esfuma. Es aquí. Y Lucy, con su vestido verde poderosa como Yemayá. Es aquí. Aquí y ahora, el momento preciso de la muerte que arrebata y deja cicatriz. No quiero estar aquí. En esta casa hay mucha mojigatería. ¿Qué? Mojigatería y puritanismo son la misma enfermedad. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué no quieres estar aquí? ¿Cómo sabe un mojigato que es un mojigato? ¿Cómo saber quién soy? ¿Cómo? Aquel día yo quise preguntar. No escuche y no oiga, no vea. Mi nombre es Erika Rojas Barrantes, soy profesora de actuación en la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica y soy la directora de la obra Segundo Cuerpo. Es el montaje que trae este año al festival el Teatro Universitario y la Escuela de Artes Dramáticas de la UCR, de la Universidad de Costa Rica. Hice una audición de estos 4 muchachos, pensando en que lo que íbamos a hacer no era esto, sino que era otra cosa. Originalmente íbamos a hacer una dramaturgia propia, pero sobre Jairo Mora, que es un ecologista costarricense que murió el año pasado en Costa Rica, lo asesinaron a causa de su lucha ecologista. Y entonces, pensando en ese casting, hice la audición con estos 4 muchachos, pero luego tuvimos que cambiar de tema por cuestiones legales con respecto al caso de Jairo, y entonces, bueno, surgió Segundo Cuerpo, basada en las vidas personales de cada actor. Una vez que no pudimos hacer el trabajo de Jairo, la obra sobre Jairo, dijimos, bueno, ¿qué queremos decir? ¿De qué queremos hablar hoy en el teatro? ¿Verdad? ¿A quién queremos decirle lo que queremos decirle? Y entonces, bueno, dijimos, vamos a hablar de nosotros.
vamos a hablar de nuestras vidas, de qué nos pasa, de qué sueños tenemos, de algo muy personal, con la esperanza de que al mismo tiempo fuera un trabajo muy universal, puesto que todos nos conectamos, todos tenemos los mismos deseos en el fondo, ¿no? Digamos, quitando las diferencias culturales y sociales, etc. Y así empezó el trabajo. Empezamos a hacer muchas improvisaciones de la mano con Ailín Morera, que es una dramaturga costarricense que ya tenía experiencia en este tipo de procesos colaborativos, y ella vino a ayudarnos y a trabajar con nosotros. Entonces, al principio hicimos muchas improvisaciones, muchos ejercicios teatrales, y ella iba anotando todo lo que ella pensaba que iba funcionando, imágenes, historias, etc. Y después de unos meses nos dio el primer texto, ese texto que ella armó, y dándole una lógica y una estructura a todas estas improvisaciones y todos estos ejercicios, hasta que finalmente pues nos entregó ya el texto final. Sí, muy complicado, pero yo no quería que fuera un proceso violento o presionarlos a decir cosas que no quisieran decir, es decir, más bien era un proceso de abrirse, a contarle a un grupo de amigos lo que queríamos contarnos de nosotros y qué pensábamos que podía ser interesante para el trabajo, y luego incluso quitamos cosas que no querían decir ellos o que no estaban listos para decir. Usamos muchas metáforas para no decirlas exactamente tan claro como en la vida, ¿no? Porque a lo mejor no estaban listos para enfrentarlo. Se entremezclan las historias de manera que los actores dicen cosas que a lo mejor no es su historia personal, sino es la historia de algún otro compañero. Entonces fue difícil, pero al mismo tiempo el proceso fue tan noble, creo, siento, tan amigable, tan suave, tan libre, que entonces nunca se sintió presión, sino que siempre fue placentero y siempre fue rico contar y un poco vomitar todo lo que uno tiene ahí. Muy bien, sí, estoy muy contenta. Además ya dimos una temporada en Costa Rica de un mes, entonces para mí ha sido un antes y un después, no solo por el resultado, sino por todo lo que significó el proceso, todas las relaciones que establecimos, incluso tenemos proyectos para seguir trabajando juntos, así que pues muchas gracias teatro, porque por eso estoy aquí. Sin duda alguna, una de las actividades con mayor trascendencia y que dejaron mayor satisfacción a nuestros alumnos fueron los talleres que se pudieron impartir durante toda una semana. Realizamos por cuestiones de tensiones y... Mi nombre es Adria Peña, soy actriz y soy profesora de actuación y de entrenamiento vocal en la Universidad de Sonora en Hermosillo. Interpretación de textos en voz alta se llama, y se trata de buscar que los estudiantes o los asistentes tengan la posibilidad de adecuar su pronunciación, su articulación para el mejor entendimiento escénico. Yo creo que hay un problema general de articulación para la escena, de articulación vocal para la escena. General me refiero nacional, que se tiende a hablar entre dientes en la vida cotidiana y eso se traduce en la escena, y en la escena, sobre todo en el teatro, eso no funciona. Puede funcionar para la televisión porque está todo muy cerca, pero para el teatro necesitamos hablar de manera un poco extra cotidiana. Entonces, este trabajo que hacemos con los muchachos y muchachas nos ayuda a evitar esa mala costumbre.
básicamente trabajamos con la técnica del maestro Fernando Torre Lafam, que es de lectura en voz alta, de manejo de suspensiones, suspensiones enfáticas, antienfáticas, articulación, colocación del sonido en los resonadores del cuerpo y en el afuera. Por un lado, a los estudiantes que están dentro de una escuela les ayuda a reforzar los conocimientos que están adquiriendo de sus otros profesores. Por otro lado, les da una visión distinta de lo que están viendo en la escuela, porque traen profesores de otros lados, y eso también es muy importante, que los estudiantes puedan ver cómo se trabaja en otros lados, y les ayuda a poder conjuntar lo que tienen en la escuela con lo que los otros profesores les pueden brindar. Básicamente eso. Gracias a nuestro Festival Universitario de Artes Escénicas 2014, UANL, la facultad pudo ser sede de diversos talleres de suma importancia para la formación de nuestros alumnos. Talleres de formación en técnica vocal, creación de títeres, improvisación, entre muchos otros. Además, contamos con ponencias y mesas de diálogo en donde aprovechamos la visita de grandes creativos y directivos de otras instituciones. En esta ocasión, veremos un poco acerca de la mesa Los retos en la formación y entrenamiento del actor. Vamos a verlo. Consideramos, bueno, por un lado nuestros padres consideran que esto, o sus padres, que no es algo que les pueda dar dinero, ¿sí? Algo que nos pueda mantener. Y por otro, nosotros como hacedores de teatro, o de danza, o de artes, creemos que nomás porque nos gusta, lo vamos a poder hacer. Y no es el gusto. Hay que hacer un montón de cosas, hay que abandonar hay que abandonarnos, o sea, todo lo que llegamos a formar, a armar como entes, como seres humanos durante 15 o 20 años, que es cuando entramos a la escuela de arte, lo tenemos que deshacer. Y eso no queremos soltarlo, pues. No queremos dejar que se desmorone esta figura que logramos hacer. Y entonces es una lucha, es un reto con nosotras y nosotros mismos. Entonces, creo, ante todo este escalafón de retos, que de principio, y ahí vamos al revés, tendríamos que ver qué necesitamos nosotros, si realmente necesitamos hacer danza, o hacer teatro, o actuar, o hacer escenografía, dedicarnos al arte, pues. Y entonces, a partir de que digo, no, sí lo necesito, no puedo vivir sin ello, porque resulta que las artes, por supuesto que viven sin nosotros, o sin nosotras. Les importa un carajo si estamos nosotros ahí, ¿sí? Entonces, a nosotros nos importa estar ahí, ¿o no? Y entonces, bueno, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que reconstruirme como ser humano para poder estar en escena con cientos de seres humanos que voy a crear. Y entonces tengo que decirle a mi papá y a mi mamá, oye, no, sí puedo vivir de esto, aunque tú no lo creas, mal o bien, pero puedo vivir. Yo encontré, haciéndome preguntas sobre esto, que existen dos grandes áreas que reúnen diversos retos
sobre la formación y el entrenamiento. En el campo de la formación y el entrenamiento del actor, encontré primero, sobre todo, conciencia, en la formación del actor, sobre todo conciencia, hacerle notar conciencia de su contexto, despertar en los y en las estudiantes, más allá de la técnica, la conciencia de cuál es su contexto, su sociedad, su medio, para qué y para quiénes hacen teatro. Y más importante que esto, creo yo, es el valor para transformar aquello que quieren cambiar. Pero al mismo tiempo, y es aquí un poco lo diverso que es este trabajo y complejo, es la capacidad para adaptarse a ese mismo medio que los recibe una vez que se gradúan. Y por otro lado, también me parece importante el carácter holístico que debe tener la formación de un actor. Las últimas investigaciones, supongo que ya lo sabrán, en neurociencias y profesionales como Rhonda Blair o Rick Kemp, entre muchos otros que hacen referencias entre las neurociencias y el teatro, el trabajo con el teatro, es que confirman la importancia de la integración de técnicas, de métodos, sistemas, conceptos, etc. De tal forma que los métodos que están basados en un concepto cartesiano y dualista, mente-cuerpo, reducen el potencial del actor en lugar de expandirlo y restan los múltiples alcances posibles que el arte de la actuación tiene y que todos sabemos. Desde el siglo XVIII los occidentales hemos pensado la actuación como algo que pasa desde adentro hacia afuera, que es lo psicológico, o desde afuera hacia adentro, que es lo físico. Y con esta idea muchas escuelas y procesos de formación de actores ofrecen clases de movimiento, expresión corporal, yoga, danza, entre otras, que son comprensiblemente separadas de las clases de actuación para su estudio y profundización, pero ofrecen poca información sobre cómo integrar las dos áreas. Y en el otro extremo hay escuelas basadas en el trabajo físico que tienden a descuidar el análisis textual o la reflexión, dejando al estudiante de nuevo sin la información para hacer las conexiones necesarias entre estas dos áreas. Tenemos que los actores y los artistas en general aprender realmente a escuchar. Hay mucho artista con ganas de decir, y decir, y decir, y decir. Y lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Porque al escuchar de verdad me estoy escuchando a mí mismo. Y me estoy descubriendo yo cada día, yo como actor, como hacedor. Hagamos estos ejercicios de escuchar, y que ya dijeron aquí también en la mesa, de escuchar al público. Pero es que claro, yo dije que hemos ido encontrando el camino, haciendo cada día hemos ido encontrando el camino. Y seguimos todavía construyendo ese camino. Lo seguimos haciendo. No creemos que las cosas ya están hechas. Sabemos mucho, pero es muchísimo lo que todavía nos tenemos por saber. No se crean, hagan los talleres que quieran, vayan a las conferencias que hagan, pero sigan alimentándose cada día. Y sigan sobre todo haciendo procesos de escucha. Aprendan una técnica y luego desármenla, desapréndanla y aprendan otra. Y disfruten de verdad. Creo que además del entrenamiento artístico que tiene que tener un actor, necesitamos un entrenamiento para esto que mencionas. Entrenarnos para aguantar la carrera, es una carrera de resistencia, ¿no? Entrenarnos para no perdernos en el camino. Entonces, sí está complicado. Creo yo que hay que entrenar muy bien para hacer las cosas bien y poder cobrar bien por tu trabajo, ¿no? Seguirle, ¿no? Mi generación y los que estaban antes y ustedes, yo creo que más vamos ganando de a poquito, mientras los presupuestos se recortan, ¿no? Vamos ganando esta idea de que, a ver, se nos paga por tu trabajo. Entonces, en resumen, sí es una carrera de resistencia para la que hay que entrenarnos, que no es el entrenamiento del aula actoral, es un entrenamiento de tengo que aguantar, a lo mejor hay que meserear, pero sí hay que entrenar para ser mejores y poder empezar a ponerle un buen precio a nuestro trabajo. Y que si acabas de salir, a lo mejor cobra 15,000 pesos y empieza a hacer el trabajo bien para que la siguiente vez digas son 20, son 18 y después puedas decir son $7,000, ¿no?
La diversidad entre tantos puntos de vista de directores y profesionales del arte escénico de acuerdo a su realidad y su localidad es sin duda alguna lo que enriquece nuestro criterio y nuestra visión. Si quieres saber más acerca de nuestra profesión a la que dedicamos el programa del día de hoy, el teatro, quédate conmigo. Uno de los elementos que caracterizó nuestro Festival Universitario de Artes Escénicas 2014 UANL fue la diversidad tan grande en cuanto a propuestas escénicas. Tal es el caso de Pasaporte con Estrellas, una obra del dramaturgo Emilio Carballido a cargo de la Delegación de Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Vamos a verla. Soy Pablo Parga de la Universidad Autónoma de Querétaro. Acabamos de presentar la obra que se llama Pasaporte con Estrellas del gran dramaturgo mexicano Emilio Carballido, una obra de teatro que desde que yo la conocí prácticamente me enamoró, una obra que me cautivó desde su lectura, la leí hace aproximadamente unos 8 o 9 años aproximadamente, y desde que la conocí dije algún día la voy a montar. Esa es como la primera parte de la historia. La otra parte de la historia tiene que ver cuando yo asisto a un planetario y veo que existen planetarios inflables, planetarios portátiles usados para dar lecciones de astronomía o conferencias de astronomía. Entonces me acordé que tenía esa obra en la cabeza dándome vueltas y pensé, encontré el espacio para presentar Pasaporte con Estrellas. Eso fue aproximadamente unos 4 años y bueno, circunstancias de la vida me llevan a trasladarme a la Universidad Autónoma de Querétaro a trabajar materias que tienen que ver con la pedagogía de las artes escénicas y con la materia de metodología de la investigación, que aplico la materia pensando en la investigación del arte. Y entonces le propuse a uno de los alumnos, a Víctor Sacia, alumno de actuación, ya en aquel tiempo de 7º de actuación, que por qué no trabajaba en un protocolo de investigación pensando en que su producto fuera una creación escénica. Él le di a leer el libreto, lo trabajó y pues bueno, llegamos al acuerdo de trabajarla. Primero presentó como el protocolo de qué sería una investigación para la actuación de este personaje y el segundo semestre fue el montaje, lo que nosotros conocemos generalmente como montaje, pero que yo digo en ese momento pues es el momento realmente de la investigación artística. Paralelamente en otros proyectos había participado el chelista Guillermo Sánchez, que él es alumno actualmente del 9º semestre de la licenciatura en música, es ejecutante del violonchelo, y le propuse que por qué no participaba en esta obra que originalmente era un monólogo. Yo digo que actualmente, bueno, sí sigue siendo un monólogo, pero es como un monólogo a 2 voces, porque me parece que es tan importante el papel de la música como el papel de la palabra del actor. Entonces, en ese sentido, yo digo que son dos intérpretes, uno actor y un músico. Y el músico también participa pues, en algunas partes como actor, desde los elementos que él tiene. La obra fue pensada así, como el montaje de una obra de teatro dentro de ese domo, de tal manera que no se concibe como una adaptación de la obra que después se hace en un domo, sino desde el principio se pensó en tener un domo que se presentara ahí adentro, y esto coincidió muy bien porque al mismo tiempo hubo una convocatoria del Fondo de Vinculación Universitaria, del Fondo de Vinculación para presentar productos ante la sociedad, de tal manera que los productos universitarios no se queden solamente dentro del campus universitario. Entonces participamos en esa convocatoria y se nos financió con el apoyo para la compra de este domo, de este planetario. Y la propuesta en cuanto a proyecto de vinculación es muy sencilla, es llevar la obra de teatro a donde la pidan, a donde nosotros consideremos que puede presentarse, y no requiere
para presentarse de una estructura teatral, no requiere de llegar a un foro, no requiere de pelearse con los técnicos de luces o compensar que deba de haber un escenario de 8x8 para presentar la obra, como nos pasa a veces a los actores o a los bailarines. No, pues es que mi escenario tiene que medir 8x8. Pero pues esos espacios nada más están pues en el centro de la ciudad. Si uno ya sale al municipio de cerca, ya es muy difícil que haya espacios teatrales. Entonces la propuesta es llevar el teatro. La obra es para público muy reducido, es para 20 personas cuando mucho, y tiene también otra respuesta u otra justificación. Es que a mí me ha tocado ver muchas obras de teatro, no pocas, muchas obras de teatro, en donde de repente hay más intérpretes en el escenario que público mirando la obra. Me ha tocado ver espectáculos de 20 personas en el escenario y 3 o 4 personas con público. Entonces, yo digo que si pensamos del principio en tener las condiciones teatrales para una obra de teatro y si pensamos que van a caber nada más 15 o 20 personas, pues es en ese sentido como otro tipo de proyectos. Entonces, desde el principio fue pensado así, para cuando mucho 20 personas, para 2 actores y dentro de un domo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, yo soy Guillermo Sánchez Romero y formo parte de la puesta en escena de Pasaporte con Estrellas del autor veracruzano Emilio Carballido. Híjole, bueno, es difícil, ¿no? Es difícil y es fácil a la vez, porque yo creo que todo artista tiene un común denominador en el que puede entrar en todas las artes, ¿no? A lo mejor unos tendrán más talento en algunas cosas, pero todos tienen la misma sensibilidad, ¿no? Como tú comentas, sí, la verdad, bueno, fue un poco difícil porque simplemente el músico no está acostumbrado a actuar, ¿no? El músico, desgraciadamente, no está tan vinculado a lo corporal como un actor, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues es a través de ensayos, ¿no? De ensayos y de práctica, donde uno puede darse cuenta de sus brazos, donde puede darse cuenta de su tronco y todo lo que puede hacer con ello, ¿no? De sus piernas. No sé si se hayan fijado que en la obra pues había posiciones, por ejemplo, yo estaba un poco más para atrás, ¿no? Con el chelo en las piernas, simulando como un feto, y obviamente eso nunca se va a ver en un concierto, ¿no? Entonces, pues es cuestión de práctica, es cuestión de una creación, ¿no? Como lo llama el doctor Pablo, investigación. Y es cuestión de documentar eso, ¿no? Porque a lo mejor eso a alguien más le sirve, ¿no? O a lo mejor a mí me sirve si quiero montar en 10 años o en 15 años la misma obra, ¿no? Y voy a decir, bueno, esto así lo hacía y a lo mejor esto estaba mal o esto me está ayudando porque ahorita ya lo hago diferente, cosas así, ¿no? Por ejemplo, en esta ocasión, el frío, ¿no? De repente hace bastante frío, el aire ahorita está pegando como lo absorbe de afuera y ahorita está un poquito fresco. Hay veces que también hace bastante calor y tenemos que meter adentro unos pedestales, ¿no? De aire acondicionado. La música, el sonido rebota diferente, ¿no? Es cuestión de adaptación. El cello no suena igual aquí que adentro de una superficie redonda, ¿no? Rebota igual. Entonces es un proceso de adaptación, pero que se va dando conforme a ensayos, conforme a ser consciente, ¿no? de las cuestiones que están... ¿Qué más podría ser? A mí, en lo personal, me gusta trabajar con poca gente porque el cello no da como para llenar espacios muy grandes, ¿no? Bueno, a menos que tuviera un super cello, ¿no? Un muy buen cello. Pero es de estudiante y pues yo creo que puede llegar bien a unas 20 personas que estén en un radio no más de 3 metros, ¿no? Para mí es bastante cómodo también porque tengo a la gente luego, ¿no? O sea, la tengo aquí junto, en una silla y en otra silla, más o menos como a un espacio de, ¿qué será? Como de 40 centímetros tengo a la gente y eso está súper padre. La tienes aquí, la gente, sí, la tienes, sientes su calor.
La Delegación de Estudiantes de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León cerró nuestro festival con la presentación de Desbaratando el Sueño, bajo la dirección de Carlos Nevares, una adaptación libre de Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Además, una de las actividades que más disfrutaron nuestros estudiantes y nuestros estudiantes invitados fue la realización de una demostración de cierre de cada uno de los talleres que pudieron vivir intensamente de lunes a sábado. Los invito a echar un vistazo. Descansa. Mañana partiremos a nuestra nueva vida. Está bien. Descansa. Por el bosque he ido. Con ninguna tenía ese encontrado en cuyos ojos pueda probar la fuerza de esta flor para despertar amor. Noche y silencio. ¿Pero quién está aquí? Ropa de Atenas lleva. Este es el que, según dijo mi maestro, desprecia a la doncella ateniense. Mi amor es tan grande que nunca se cansa. Dime, si yo fuera solo tuyo, sería más amado. Y ¡ah! ¿Pero qué es ese monstruo? ¿Qué hago? ¡Espérame! ¡Güey, posadera! Has cambiado. ¿Qué es eso que veo ahí? ¿Qué ves? Me acercaré a ver si puedo escuchar la cara de mi Tisbe. Tisbe, ¿eres tú? Sí, amor, soy yo. Como Lisandro todavía soy fiel. Y yo como Helena, hasta que el destino me mate. Ni Céfalo fue tan leal a Procris. Como Céfalo a Procris. Tisbe. Tisbe. Bésame por el agujero. ¡Muero! ¡Muero! ¿Ya? Oh, Píramo. ¿Acaso duermes? Duerme. ¿Qué? ¿Estás muerto? Mi palomo. Oh, Píramo, una tumba ahora debe cubrir tus dulces ojos, tus labios de lila, tu nariz de cereza. Estas mejillas de amarillas prímulas se han ido. Oh, has venido a mí, ya que habéis...
continuación, en tu programa Laboratorio Escénico, los invito a ver una entrevista con el maestro Hernando Garza para que nos platique acerca de quiénes son los fundadores del taller de teatro universitario y cuál es nuestro papel como responsables socialmente del quehacer escénico teatral. Vamos a verla. En el caso particular aquí de Monterrey, fue el cuento del zoológico, uno de los primeros montajes con 2 actores y una banca que van a llevar a cabo en diferentes espacios de la universidad, ya sea en auditorios, corredores, jardines, ¿sí?, de este montaje. Quería destacar que uno de los grandes antecedentes que se tienen del programa de brigadas universitarias que llevan a cabo los estudiantes de la Facultad de Artes Escénicas en las áreas de teatro y danza son precisamente las brigadas que llevaron a cabo estos miembros del taller de teatro universitario a fines de los años 60 y principios de los años 70. ¿Qué hacen los estudiantes de ahora? Precisamente lo mismo. Lo que hacen es realizar montajes, en el caso de teatro, en el caso de danza, y los llevan a espacios universitarios o municipios en la entidad. Bueno, hay una cosa muy importante. Hay que recordar que una de las premisas en cuanto a la responsabilidad social es que la elección de las obras de teatro y las coreografías de danza tienen un sentido marcadamente social. O sea, los temas que se manejan aquí en la facultad, los temas de las obras de teatro, tienen una vinculación con la sociedad. Eso hay que señalarlo. Y bueno, lo interesante también es que los mismos estudiantes eligen, como lo dije al principio en la conferencia que presenté, buscan seleccionar temas acordes al momento. Problemas disfuncionales familiares, la drogadicción o adicciones, la cuestión de los embarazos en las etapas de los adolescentes, etcétera. Y esto se viene dando consecutivamente porque quiero destacar, en cada época hay dramaturgos contemporáneos que van a reflejar las problemáticas y las inquietudes sociales. Obviamente los temas eternos, la injusticia, ¿no? La búsqueda de la verdad. En ese sentido se buscan también textos clásicos, ya sea del teatro mexicano y del teatro universal, como las obras de William Shakespeare. Igualmente, repito, los mismos jóvenes escriben sus textos y hay una nueva generación de autores contemporáneos, menores de 30 años, que evidentemente abordan desde diferentes estructuras dramáticas anticonvencionales la problemática de hoy. Por supuesto, dentro de las diferentes materias de producción, exámenes de dirección, por ejemplo, los alumnos lo que hacen es tomar, repito, en el caso de clásicos, hacen la lectura de los textos clásicos, ¿sí? Calderón de la Barca, Shakespeare, por ejemplo. Bueno, en el caso de nuestros clásicos del teatro mexicano, Rodolfo Sigli, Emilio Carballido, Leñero, por ejemplo, ¿no? Lo que hacen es tomar esos textos y vincularlos a la problemática social o adaptarlos a la problemática, sin cortar, digamos, la esencia particular o el mensaje que ofrecen estos textos dramáticos, para ofrecer, evidentemente así, un mensaje hacia el público, hacia la comunidad. Esa es una premisa constante. Entonces los muchachos tienen que estar leyendo textos. Precisamente ahorita es la época de exámenes continuos que se llevan a cabo, ¿sí? Ya para finalizar el semestre. Son exámenes de dirección, donde ellos mismos evidentemente dirigen estos textos. Y repito, son textos que abordan problemáticas sociales muy actuales, muy de hoy. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? La lectura. Evidentemente también los chicos, dentro de algunas materias, como el caso mío en el crítica o de análisis semiótico, acuden a ver el teatro que se lleva a cabo, no solamente en la universidad, sino en espacios públicos como las diferentes salas que hay en la ciudad. Hay que recordar que Monterrey tiene más de 30 salas, tanto universitarias, privadas y públicas.
como Sala Experimental, el Teatro Monterrey, Teatro de la Ciudad, o aquí en este mismo Teatro Espacio Rogelio Villarreal de la Facultad de Artes Escénicas. Bueno, hay algo muy importante que yo destaqué cuando ofrecí la ponencia, que yo me enfoqué particularmente en las brigadas de los grupos teatrales, del taller de teatro de finales de los años 60, que es la vinculación con lo social, que eran parte de los objetivos que planearon a la fundación de este taller que existió hasta los años 80-90, quiero destacar, formado por el maestro Francisco Cifuentes, Jorge Segura, el maestro Rogelio Villarreal y Clemente Monarres, entre otros. Lo que ellos tomaron, quiero destacar, para la época fue tomar textos del momento, como del maestro Vicente Leñero, que acaba de desaparecer. De él montaron obras como Pueblo Rechazado o Compañero, o de otros autores latinoamericanos que hablaban, repito, de la situación del contexto social inmediato. ¿Sí? ¿Cuál es el aprendizaje aquí? Que precisamente los estudiantes de la actualidad están haciendo lo mismo. Además de realizar las brigadas, ¿sí?, lo que hacen es elegir textos que hablen de una realidad inmediata, de circunstancias inmediatas, ¿sí? En ese sentido es una continuidad. La misma facultad ofrece programas en ese sentido, de que el estudiante esté al tanto de los acontecimientos sociales, de esa realidad. Sí, en eso se refería. ¿Qué es lo que ocurre? Que evidentemente si antes tenemos dramaturgos mexicanos y universales que nos hablan de contextos, ¿sí?, para diferentes épocas, unos fueron los años 70, los 80, los 90, aquí a principios del siglo XXI hay otras problemáticas y hay, como decía anteriormente, autores contemporáneos, ¿sí? Y es lo que están siguiendo o siguen las pautas los mismos estudiantes, que a su vez cuando egresen de la facultad se integrarán al movimiento muy rico de teatro que hay en Nuevo León, ¿sí? Van a participar en muestras, festivales y en encuentros estatales de teatro y van también a formar grupos de teatro. Quiero destacar que la mayoría de las participaciones en los encuentros estatales, el mayor porcentaje son de egresados de la Facultad de Artes Escénicas, de egresados de aquí. En el caso particular de teatro, y quiero señalar, en el caso también de la danza, pues hay compañías y grupos de danza contemporánea. Entonces aquí en Nuevo León, en particular en la universidad, el teatro se hace más grande, Sí. hace más extenso. Por supuesto, lo interesante es que se le fomenta al estudiante el conocimiento, repito, que es una premisa fundamental, y la preocupación por lo social, la responsabilidad social. Por eso, evidentemente, los montajes que se llevan a cabo aquí en Escénicas tienen un sentido de reflexión social sobre lo que está ocurriendo. Esto ha sido todo por hoy en lo que concierne al teatro dentro del Festival Universitario de Artes Escénicas 2014 UANL. Yo soy Janet Villarreal y con muchísimo gusto los espero en la siguiente emisión de nuestro programa. Hasta pronto.